Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida a nuestra plática de los lunes número 25, en la cual abordaremos derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el sistema penal acusatorio. El día de hoy, como expositora, nos acompaña la maestra Luz Eloísa Martínez Salazar, quien es defensora pública del área de ejecución de penas del estado de Tamaulipas. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido, por favor, nos dé un mensaje de bienvenida antes de continuar con las actividades de esta mañana. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta conferencia, esta plática del día de hoy, que generosamente la maestra Luz Eloísa Martínez Salazar nos hace favor de compartir, de exponer. Y quiero, además de saludarla y agradecerle, maestra, comentarle que así iniciamos todos nuestros lunes, siempre reflexionando, trabajando sobre algún tema vinculado a los derechos humanos, pero hoy es un lunes especial, primero porque contamos con usted, pero por otro lado, la mayor parte de quienes laboramos aquí en la comisión estuvieron de vacaciones 2 semanas. Nuestro periodo vacacional coincide con el del Poder Judicial, con el de la Comisión Nacional. Entonces, quiero también darles un saludo de regreso a sus labores, a muchas y muchos de mis compañeros de la comisión. Espero que se hayan cuidado mucho del tema del COVID. Perdón que yo haga este anuncio en su conferencia, maestra, pero es un tema muy importante para Chiapas. A partir del próximo miércoles, pasado mañana, está abierta la vacunación para toda la población mayor a 18 años. En Chiapas ya se puede vacunar todo mundo. Ya no hay ninguna restricción por razones de edad. Entonces, vamos a luchar, pues, a trabajar todos juntos para que se incremente el número de personas vacunadas y alcanzar la inmunidad del grupo de población para seguir manteniéndonos como un estado en semáforo verde, lo que nos permite, pues, desarrollar mejor nuestras actividades y que la actividad económica se vea menos afectada, que ha sido otro de los efectos delicados de la pandemia. Desde luego, primero la salud, pero hay estos otros temas que también se ven afectados. Después de darles la bienvenida a la conferencia y la bienvenida a sus labores nuevamente después de vacaciones, quiero decirles que creo y estoy convencido que en todo proceso de transición a veces no se termina de llegar, a veces no se termina de ir lo viejo, no termina de llegar lo nuevo, y en ese afán de aclarar cómo vamos a consolidar cabalmente el sistema penal acusatorio, que aunque ya tiene muchos años, todavía quienes estudiamos antes del 2000, en los 1900 y tantos nos graduamos, pues en el proceso penal fuimos formados de otra manera y nos quedan resabios ahí algunos datos que ya son actuales y que vale la pena que trabajemos en el respeto al debido proceso, a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A las comisiones de derechos humanos se nos ha señalado en algunas ocasiones de que somos instituciones que defendemos
a personas que han delinquido, y yo creo que es un honor, ¿sí?, el que podamos hacerlo, porque la persona que delinque, ¿sí?, no tiene por qué ser violentada en sus derechos humanos. Entonces, para nosotros es importantísimo su plática de hoy. Se lo agradecemos muchísimo y pues celebro su generosidad de que nos haga favor de compartir. Invito a todas y todos mis compañeros a que aprovechemos esta plática, esta conferencia para enriquecernos y hacer cada día mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Luz Eloísa Martínez Salazar es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es maestra en Derecho Procesal Penal con especialización en juicios orales por el Centro de Estudios de Posgrado. Además, cuenta con diversos cursos de especialización en el sistema penal acusatorio impartidos por la Universidad Autónoma de México, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por la Judicatura Federal, por ASI Legal, Asociación Civil y USAID. También cuenta con una certificación académica sobre el sistema penal acusatorio y en el área de ejecución de sanciones por el INACIPE. Actualmente está en formación como perito en balística y armamento en campo y práctica forense. Es profesor en activo en el Instituto Especializado en Estudios Jurídicos, en la Escuela Superior Ateneo y en la Universidad del Atlántico del Estado de Tamaulipas. Ha ocupado diversos cargos en los que se encuentran que fue asesora de la Academia de Policía de Tampico, encargada del área de Derechos Humanos y Departamento de Seguimiento de Internas del Orden Federal en el Cerezo Femenil de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ha sido jefa de procedimientos de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente es defensora pública adscrita al Juzgado de Ejecución Penal de primera instancia de ejecución penal del segundo, séptimo, octavo y 15º distritos judiciales en el estado de Tamaulipas, así como de la sexta región. Esto desde mayo del 2016. Bienvenida, maestra, y le cedemos el uso de la voz para que pueda usted iniciar su intervención. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a la distancia. Un honor, maestro Juan José Cepeda Bermúdez, por esta invitación. Muchas gracias. Y así es un honor trabajar para la gente más vulnerable de nuestro país, que es la gente que se encuentra privada de la libertad. Porque tenemos que tener la visión de darles la oportunidad de reincorporarse, de ser un miembro útil, capaz, efectivo, proactivo en nuestro México. Y que muchas veces hemos perdido de vista que somos el ser humano en nuestra circunstancia. Hemos perdido de vista que somos todos latentes, posibles sujetos a infringir la norma penal, todos. Y en ese tenor, todos tenemos la oportunidad de reivindicar socialmente a quien ha caído en este supuesto. Es una responsabilidad tanto jurídica para los que somos, estamos activos en el sistema, somos litigantes, así como para toda nuestra sociedad, toda nuestra trama social. Bueno, me voy a permitir comenzar. Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el sistema penal acusatorio. Es vastísimo, es amplísimo, y empezaremos con las bases que nos fija el primero y el 18 constitucional, que van de la mano, o que con relación del 14, 16 y 22 constitucional. Ojo con ese 22. Quiero que no lo pierdan de vista, es sumamente importante, así como la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, o degradantes. Por favor, no lo perdamos de vista, esto va a estar muy latente en nuestra charla. Para poder hablar de los derechos humanos, debemos de hablar de manera fuerte pero firme, porque perder la libertad no es perder la dignidad. Ante todo, tenemos que tener la visión de la dignificación del ser humano. Ante todo, los derechos humanos es un límite
Sí, es un límite que nos pone a esa aura de autoridad, llámese autoridad judicial, autoridad investigadora, autoridad penitenciaria, para contrarrestar el equilibrio, la balanza de aquellos efectos impuestos por la autoridad sobre los más vulnerables. Para empezar este camino de hablar de los derechos humanos sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad, en el sentido de ser sujetos a una investigación o proceso, o ya bajo la tutela del Estado con una imposición de una pena, una sentencia, con una ejecutoria respectiva, sin perder de vista que este título de ejecución, que eso lo voy a dejar al final como cierre, se debe de cumplir sin exceso ni demora, pero en la exacta aplicación de la ley, ni más ni menos. Los derechos humanos de las personas de la libertad, de las personas privadas de la libertad, tienen que operar como esta balanza de contrapeso para proteger al vulnerable, al más débil. ¿Y cómo aplica esta relación de poder? Esta relación en que se debe de entender un arbitraje en el cual que los derechos de la persona que está privada de su libertad debe tener ese contrapeso contra la autoridad. Es necesario poner a la luz, poner en este escenario, sin perder de vista la norma nacional, nuestra Constitución, nuestra Ley Nacional de Ejecución, nuestra Ley General para prevenir la tortura, tratos y otros tratos inhumanos, que también tenemos esos instrumentos, esas instrumentaciones internacionales que están tuteladas a la luz del sistema interamericano de los derechos humanos y las garantías necesarias para reducir precisamente este riesgo de la tortura, malos tratos, ese contrapeso. Ahora bien, sin perder este rol y perder este equilibrio, debemos de fijarnos cuáles son esos derechos. En primer término, tenemos que el respeto del Estado debe estar fijado en garantizar, prevenir, investigar de manera integral la dignidad de todo ser humano que esté bajo esa tutela, bajo esa investigación, bajo este marco. El promover, respetar, proteger, garantizar como máxima de protección al gobernado, en su más amplia protección, como lo señala el artículo 1 constitucional, bajo la visión de la universalidad, interpretación, indivisibilidad y progresividad del derecho. Tenemos que caer a este punto, al punto donde nace a la luz en el 2016, en junio del 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que aunque es un sistemas de ejecución, porque no es una etapa, no es un proceso, son unos sistemas de ejecución, tienen tutela a la persona que aún se encuentra en proceso. Ahí tenemos la visión o la perspectiva de la presunción de inocencia sobre el proceso, como persona sujeta a una investigación, a una imputación. Ahí tenemos esa perspectiva de presunción, ese presupuesto de presunción de inocencia, y como tal se le debe de tratar bajo el mínimo de intervención, bajo el mayor principio de protección a su dignidad y a sus derechos en su más amplio aspecto. Por otro lado, cuando tenemos ya una sentencia con ejecutoria, debemos de entender ese principio, ojo, ese principio de inocencia, y aquí entra parece como que el principio de inocencia de una persona sentenciada con ejecutoria, sí. Este principio de inocencia, pero para efectos de la autoridad penitenciaria en sus condiciones de internamiento en cuanto hace su desempeño al estar privado de su libertad. Una cosa es la pena y su sentencia, y otra cosa es cuando se encuentra privado de su libertad, su desarrollo como individuo,
no podemos perder de vista que en efecto se encuentran privados de la libertad en su libre tránsito, pero todos sus derechos en su calidad de ser humano están intrínsecos, están intactos, exceptuando aquellos que la literalidad del título de ejecución llamado sentencia lo señale o lo someta. Desde la libertad de creencias, culto, trabajo, sexualidad, libre desarrollo de la personalidad. Aquí vamos a entrar en un tema bastante, que es un temazo el plan de actividades, porque viene a superar lo que conocíamos anteriormente del sistema penitenciario como los estudios de personalidad. Los estudios de personalidad anteriormente eran una cuestión de tratamiento, de seguimiento, de tratamiento para efectos de obtener el objetivo de una evaluación positiva para poder obtener un beneficio preliberacional con la ley abrogada de la ley de ejecución de cada estado. Hoy tenemos un plan de actividades que conforme ha sido proyectado y ha sido manejado, y como lo dice el maestro Miguel Sarre, tiene un objeto de carácter ocupacional, no terapéutico. Lo que realmente hace posible el enfoque de la rehabilitación o de la reincorporación o las herramientas suficientes para que la persona privada de libertad que está cumpliendo una pena pueda reincorporarse socialmente con éxito a la trama social o al ser una persona productiva, es la capacitación para el trabajo, que aunque entra intrínseco dentro del plan de actividades, no es lo mismo. Pero continuemos con los derechos de las personas privadas de la libertad. No podemos perder de vista que la base de nuestro sistema penitenciario, conforme a nuestra Constitución 18 concretamente, lo va a sustentar en base del respeto a los derechos humanos. Constitucionalmente es un derecho implícito, es fundamental. Bajo esta perspectiva debemos de manejar nuestro sistema penitenciario. Debemos, pero no lo hacemos. Son cuestiones muy diversas. Son muchas limitantes, desde capacitación, presupuesto, muchas limitantes de nuestro sistema, pero en eso estamos trabajando. En eso somos operadores para seguir trabajando al respecto. Bajo esa base de respeto a los derechos humanos tenemos el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Como base de esta estrategia, conforme a la ley nacional, todas las autoridades y los convenios de participación, tanto como el sector público como privado, deberían de estar de la mano trabajando al respecto. Hay mucho que hacer al respecto. Y la pregunta es, bueno, se están vulnerando mis derechos porque no me están proporcionando lo que la ley dice. Y a razón de esto me voy a ir a una controversia de orden administrativo para exigirle a la autoridad penitenciaria, un ejemplo, que me proporcione el tratamiento médico a la que yo debo tener acceso, porque es mi derecho. Aquí tengo que tener mucha cautela, porque no todos los derechos de las personas privadas de libertad podemos hacerlas o ventilarlas en una cuestión de controversia administrativa y que después nazca a la vía judicial ante el juez de ejecución. Hay cuestiones muy especiales que por principio de instancia se deben de solicitar primero autoridad penitenciaria como parte del derecho intrínseco de la persona privada de la libertad. Pero hay cuestiones que esa naturaleza de esa resolución de esta autoridad penitenciaria no nos va a otorgar de manera directa, porque tiene aplicación general para toda la población. Es cuando les comento a mis compañeros litigantes, a mis compañeros defensores, que estamos inmersos en el sistema de ejecución, que hay que visualizar cuáles son aquellos procesos administrativos que invocan un derecho humano que van a impactar a la población penitenciaria que se deben de llevar a través de la vía de amparo. Bajo el principio de, pero es que tenemos que desahogar primero la instancia.
sí, pero sin perder de vista todo aquello que implique una alteración al ánimo, a la persona, bajo el principio del 22 constitucional, de la mano con la Ley General para investigar y prevenir la trata y la tortura, es una tortura en México. Cualquier acto que altere el ánimo emocional, físico de una persona, en este caso de una persona vulnerable, de privada de la libertad, bajo este término lo podemos plantear como pacto. Y por lo tanto, esa resolución en vía de protección federal tendrá aspectos de aplicación individual y no general. Y ahí sí podremos conseguir nuestros objetivos en protección a esos derechos que están siendo vulnerados de nuestro defensa. Porque esto no va a permear a todo el sistema penitenciario. Va a permear únicamente a quien no estamos defendiendo en particular. Así protegemos también de una manera equitativa el sistema, equilibrada. Sin perder de vista estos aspectos, tenemos que centrarnos en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en que nos dice de la mano aquellos aspectos concretamente que son los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, con sentencia o sin ella. Y estos derechos, que son enunciativos, más no limitativos, es un trato digno. Este trato digno va de la mano con el respeto a la mínima intervención, a las cuestiones que tienen que ver con el respeto a la dignidad humana, así como todo lo que implique el respeto integral a su persona. Y volvemos al punto en que arrancamos, el equilibrio. Los derechos humanos son aquel equilibrio que nos va a servir de esa balanza de la autoridad a la persona vulnerada que está privada de su libertad. El segundo punto es una asistencia médica, pero ahí tenemos problemas en este sistema, porque en el sistema penitenciario tenemos muchas limitantes económicas, y esas limitantes económicas se ven reflejadas tanto en la alimentación como en las situaciones de circunstancia, y ahí tenemos conflicto en el decir que hasta dónde el sistema penitenciario tiene la obligación de sustentar un tratamiento médico. Y ha habido muchas controversias aquí en el estado, y sé que también en otros estados, que hasta dónde el sistema, la autoridad penitenciaria tiene el deber de proporcionar este soporte médico. Y creo que lo correcto es dar ese soporte hasta el límite que la institución pública, llámese Seguro Popular, Hospital Civil de la zona, en el cual se tenga convenio, en este caso el sistema penitenciario de cada localidad o cada estado, a proporcionar ese servicio médico a la persona privada de su libertad. La alimentación también es un gran foco rojo. La mayoría de los motines o la mayoría de los conflictos intramuros de un centro de ejecución se da debido a la alimentación, a la falta de esta o a la falta del mínimo vital de vida para proporcionársela a la población. Y esto se ha recrudecido ahora con la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque los que estamos inmersos en el sistema penitenciario estamos conscientes que cuando va la visita, la familia de visita, no nada más va a ver al interno, le lleva víveres. Esos víveres que la misma persona privada de la libertad recibe a la razón de su familia, no son únicamente, exclusivamente para quien los recibe. A su vez, la persona privada de la libertad los comparte con sus compañeros de módulo, de sector, como le alcance, pero los comparte. Entonces eso le quitaba gran carga, gran peso a la misma autoridad penitenciaria para alimentar toda la población. ¿Qué pasa desde hace un año para acá? Se cierra los centros de ejecución a la visita, se cierra
a la cuestión de ingresar alimentos y objetos extraños, y eso hace que se encarezca en el sentido de falta de suministro la comida. Pero es que estamos teniendo el mismo suministro de alimentos para toda la población, sí, pero antes un porcentaje de la población no se alimentaba del rancho, porque la misma familia obtenía ese recurso para llevarles esa proporción, y esa población no tenían, no se abastecían del alimento del centro de ejecución. Bueno, esto fue, ya ha sido y es hasta la fecha un foco rojo tremendo en todo México en este momento a razón de la pandemia, pero la persona privada de la libertad tiene ese derecho. Lo que se ha aplicado, lo que se ha hecho a razón de que se suspendieron las visitas familiares o se manejaron de manera más periódica ahora que cambió el semáforo de color, es que la familiar no entrara, pero la comida sí, para efecto de poder respetar ese derecho al libre acceso a la alimentación. Aunque el mismo centro tuviese la obligación, como lo marca el artículo 9 de nuestra Ley Nacional de Ejecución de Penas, a suministrarles un alimento suficiente, satisfactorio, necesario para su subsistencia, se ha tenido que implementar este tipo de mecanismos. Otro derecho que tienen nuestras personas privadas de la libertad es la ubicación, pero ahí entramos a un conflicto. Ubicación conforme al numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, pero ahí tenemos ese punto de progresividad del derecho, de que tenemos nuevas perspectivas, nuevos retos en nuestro sistema penitenciario, porque bajo la perspectiva de género, ¿cómo vamos a clasificar? Es bien curioso que nuestra Constitución, nuestra ley nacional nos hable de género hombre y mujer, nos hable de procesados, sentenciados, fueron, nos hable de la naturaleza especial de las mujeres en las cuales son madres o están en proceso de gestación. Tienen un tratamiento especial, una enunciación especial, tienen una enunciación especial en la ley, pero no nos hablan de aquellos conflictos que por identidad de género estamos teniendo en la práctica. ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a respetar su identidad de género en el contexto de nuestra ley con esas limitantes? Ahí tenemos que ser suficientemente capaces, tanto autoridad penitenciaria, tanto los jueces o de control o en tribunal de enjuiciamiento o en su caso el juez de ejecución, para darle el lugar respectivo en pro de los respetos de dignidad humana y de equidad de género, pero sobre todo de respeto a su integridad física, personal, de manera integral, a esta persona privada de la libertad, para que no sea objeto vulnerable dentro de la población. En sí misma ya el perder la libertad es vulnerable, pero bajo sus condiciones extraordinarias en el sentido de su identidad de género, y no voy a entrar en más detalle, hay que protegerlo, o protegerla en este caso, del resto de la población para su integración. Son retos del sistema penitenciario, retos reales de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de Chiapas como de Tamaulipas, como de toda la República. Son retos de que encontramos estos focos rojos, y el maestro Juan José Cepeda Bermúdez no me va a dejar mentir que hay muchos asuntos de esa naturaleza en que se tienen que tocar, se tienen que trabajar de esta manera, con mucho cuidado, con mucho sigilo, en pro de los respetos de la dignidad de estas personas, en el sentido de protegerlas de manera integral. La ley no nos da esos márgenes, tenemos que irnos a tratados internacionales. Ahorita vamos a entrar a lo de los tratados internacionales y instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que podemos invocar, que son vinculantes para nuestro México. Vamos a concluir el artículo 9 porque también es un temazo el artículo 10, todo lo que implica la protección de los derechos de la mujer, su derecho a la maternidad, el manejo de cuando un menor nace en reclusión y hasta qué término, que son los 3 años, puede estar con la mamá, y cómo se puede abrir la puerta para un posible beneficio como cuidador único o preferente. Pero ahí lo estamos enfocando hacia la mujer, también tenemos que enfocarlo en el sentido de amplitud de género, porque también puede ser el papá. Pero bueno, ese es
artículo 10 sobre los derechos de la mujer de privación de libertad. Continuamos con el artículo 9. Derecho al acceso de agua, derecho a los artículos de aseo personal. Vienen hermoso en la ley, pero nuestro sistema penitenciario carece de suficiente abasto para cumplir todos los requerimientos. Entonces, todo esto, la mayor parte de las veces, la familia externa para que ellos lo tienen, lo cumple o lo dan. Las visitas, el derecho a visitas. Aquí entramos al conflicto. Primer conflicto que se ha dado de manera vigente. Se suspende la visita carcelaria a razón de la contingencia sanitaria. ¿Se está violentando su derecho a tener acceso a la visita conforme a la ley? Sí. Conforme a la norma del protocolo sanitario impartido a nivel nacional, no. Pero eso es algo que va en proporción al bienestar común general. O sea, el bien jurídico a tutelar, a cuidar, supera la individualidad, por lo cual la visita es justificada en su suspensión. Al menos las controversias que en su momento se presentaron al respecto, porque sí hubo mucho tiempo en suspensión total, plena de visita carcelaria, sí hubo controversia al respecto, pero como el bien jurídico tutelar la salud de la población penitenciaria en el contexto general, no fueron procedentes. Ahora bien, las quejas, escritos, la oportunidad que tiene la persona privada de la libertad para poder tener acceso a una queja, a un escrito, a una solicitud, deben de ser llanas, deben de ser sin prejuicio, deben de ser facilitadores, debemos de todos los operadores que estamos cerca de la persona privada de la libertad, ya sea el Ministerio Público, ya sea defensor o el mismo Comité Técnico Interdisciplinario, tiene que darle esos accesos. El respeto y el cuidado a la no vulnerabilidad, al respeto, al trato, a la protección, a no ser maltratado, los malos tratamientos, a la protección a la intervención, a la mínima intervención en su persona para respeto de sus derechos, protegiéndolo en todo momento de tratos crueles y inhumanos y de la tortura en sí. En el punto 11 del artículo 9 nos trata concretamente del plan de actividades, que es un tema divino. El plan de actividades lo hemos malinterpretado muchos operadores como para efecto de invocar un beneficio. Es que si no cumplen plan de actividades como tal, estén cumpliendo, no está cayendo en el supuesto. Primero debemos de entender este plan de actividades como un tratamiento. No, no es un tratamiento. Es una modalidad ocupacional. Para el tratamiento en sí fue superado, porque por eso dejamos atrás los estudios de personalidad. El plan de actividades como tal tiene el objeto de ser un plan ocupacional y se tiene que realizar de manera conjunta, tanto autoridad penitenciaria como la persona privada de la libertad. ¿Y desde qué momento? Desde que la persona se encuentra privada de la libertad. No tiene que precisamente tener una sentencia para que este plan de actividad pueda ser manejado, impuesto. Una persona procesada que se encuentra ya privada de la libertad tiene la facultad, el deseo y la oportunidad de ya manejar un plan de actividades. Esto es en cuanto a nuestro plan de nuestra Ley Nacional de Ejecución de Penas. Ahora bien, ¿qué otros instrumentos podemos invocar? No quise entrar al artículo 10 de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, porque ahí tendríamos que entrar a analizar si nuestros diferentes centros de ejecución de penas ya se encuentran adecuados, si se encuentran ya con ese cambio de perspectiva que nos marca la ley nacional para poder albergar
a las mujeres y a los menores que se encuentran con ellas. En el ámbito más amplio de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tenemos como instrumentos vinculantes en México el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el cual trata a través de las observaciones generales 20, 21 y 35, que han establecido las formas más amplias de estándares que deben observar al momento de someter a una persona a la privación de la libertad. Las observaciones 20 es la prohibición de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. La observación 21 trata concretamente del trato humano de las personas privadas de la libertad en el sentido de mínima intervención. La observación 35 es de la libertad y seguridad personal. Las reglas mínimas Mandela tenemos que invocarlas y traerlos a nuestro sistema penitenciario y a nuestro sistema de ejecución para efecto de darle seguridad jurídica, certeza jurídica a la persona privada de la libertad. Uno de los mayores retos que tenemos en nuestro sistema penitenciario jurídico es que quien ingresa a tiene que tener la certeza jurídica del tiempo de su proceso, del tiempo de su pena, y debe de estar informado. Desgraciadamente, en la realidad, las personas privadas de la libertad carecen de este flujo de información o están desfasados. Los principios fundamentales que deben de tratar de manera integral toda persona privada de la libertad es la dignidad, la normalidad en su trato, el punto de objetividad de reinserción o reincorporación social, la no discriminación y el punto de la menor lesividad de la pena. Para tener un respeto integral de los derechos de la persona privada de la libertad. Los principios rectores de las reglas Mandela como tal, debemos de tenerlos en cuenta bajo la perspectiva de la certeza jurídica que se le debe de dar a la persona privada de la libertad, en el sentido de darle esa certeza en su trato, en acceso a la comunicación, al debido proceso, al estándar de legalidad, a la prohibición, al aislamiento. Principios rectores que vienen en estas reglas como tal, que a partir del 17 de diciembre del 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 70-175 para México son vinculantes. Las perdemos de vista en nuestro andar cotidiano porque algunos tratados internacionales no son vinculantes para México, pero estos en concreto sí lo son y podemos invocarlos en nuestro andar y en nuestro litigio. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque no veo a nadie, veo las cámaras, pero no veo a nadie físicamente. Elena. El chat está abierto, maestra, para cualquier pregunta. Todas las personas que gusten hacerlo pueden hacerlo desde esa perspectiva, ya sea al final de su conferencia o si gusta que lo hagan también durante su exposición, ¿no? Por lo regular. Quisiera que fuera un poco más interactivo porque no me gustan los monólogos. No me gustan los monólogos y ni siquiera cuando doy clase me gustan los monólogos. Tenemos conflictos diferentes por entidades muy peculiares. Aquí en Chiapas tenemos el conflicto de la policulturalización porque tienen población étnica y al estar privados de su libertad se debe dar ese respeto a sus usos y costumbres y cómo se maneja esto en población penitenciaria, por autoridad penitenciaria, así como el acceso que deben de tener a un traductor con su lengua, etnia, dialecto. Cada entidad federativa tiene sus complejidades y a la diferencia de México al resto de Latinoamérica, nosotros ya tenemos una ley nacional que estamos en trabajo de implementación en pro de los respetos y el proceso
homogenizarlo a nivel nacional. Hay otro tema que viene de la mano del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero va más allá del cumplimiento en sí mismo de la pena o de su estancia en reclusión, que es el derecho que tiene toda persona al cumplir su pena, de que conforme al numeral 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puedan ser cancelados los antecedentes penales. Tengo una pregunta en el chat. Así es, maestra. ¿Cuál es? Dice, buenos días, me gustaría saber si existe un protocolo para personas trans privadas de la libertad. De antemano, gracias por su respuesta. Gracias. No tenemos un protocolo como tal. Es un problema, es nuestro foco rojo en este momento, porque existe como tal, siempre ha existido, o sea, siempre ha estado vigente, pero hoy sí le estamos dando voz, lo estamos materializando, lo estamos haciendo tangible. El tratamiento de las personas y el respeto a los derechos y de manera integral de las personas transgénero, en el más amplio sentido de respeto, de dignidad, pero de libre desarrollo de la personalidad. ¿Son personas vulnerables? Sí. ¿No tenemos un protocolo como tal? No. Debemos de implementarlo. Debemos de implementarlo. Los que somos operadores que estamos en esto, debemos de implementarlo en pro de los derechos de las personas en respeto de género. Hay otra pregunta por ahí. Así es, maestra. Nos preguntan si el plan de actividades debe ejecutarse con perspectiva de género para todas las personas privadas de la libertad. Género, edad, condiciones físicas, idiosincrasia, desde el punto de vista policultural. Aquí no debemos de perder de vista que uno de los mayores retos en nuestro sistema penitenciario y de las personas privadas de la libertad es que debemos de partir de la mínima intervención. Bajo la mínima intervención de alteración a su vida cotidiana, porque la sentencia o la pena que están cumpliendo, o en este caso, la medida cautelar de privación de libertad, es eso, la privación de libre tránsito, no la supresión de sus demás derechos de manera integral, de manera intrínseca como seres humanos. Yo no puedo imponer una actividad en un plan de actividades, aunque yo lo tenga en mi centro y que es lo único que le pueda brindar a la persona privada de su libertad, si va en contra de su idiosincrasia, de su género, de sus capacidades, tiene que ir con perspectiva de género, con perspectiva material integral. ¿Quién es el que va a estar sometido, o en este caso, a aceptar las actividades a las cuales va a desempeñar? Y esa voluntad de la persona privada de la libertad no pueden ser impositivas, ¿eh? No pueden ser impositivas. Aquí hay un foco bien importante amarillo. Cuando la autoridad penitenciaria te impone un plan de actividades determinado y tú no estás de acuerdo, aunque te hagan firmarlo, tú tienes la opción dentro de los 5 días siguientes, si es de tu acceso a tu defensor, o en el tiempo que tú desees, porque este tracto sucesivo es una violación constante a ti, a manifestarlo ante el juez de ejecución, una controversia, porque no estás de acuerdo con tu plan de actividades, porque se te fue impuesto y no se te fue consultado. Sí, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Estas son las que pusieron ahí en el chat algunos compañeros, y en dado caso de que exista otra, ahorita bueno, se la comparto. Quiero tocar el tema bajo la perspectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad. En primer punto, lo del plan de actividades, que es muy, muy importante. No puede ser impositivo. Ahora, si ustedes se analizan, hace 10 años teníamos una población penitenciaria
con escaso o nula preparación académica. Escasa o nula. Esto hacía que tuvieran un perfil determinado y nos enfocáramos a que parte de su plan ocupacional, que en aquel momento era un plan de tratamiento de reinserción llamado estudios de personalidad, hoy plan de actividades, que no es un plan de tratamiento, ahora es una modalidad ocupacional, es bien importante hacer la diferencia, fueran enfocadas dentro de la base de la cultura, el deporte y el enseñarles algún oficio. Y nos enfocábamos mucho en cuestiones de educación para los adultos, ITEA, primaria, secundaria, hasta preparatoria. Y nuestro sistema penitenciario nos daba más recursos para la cuestión universitaria. Pero hoy en día tenemos otros tipos de paradigmas, de conflictos. Tenemos población penitenciaria ya con estudios universitarios. Tenemos ya población penitenciaria con maestría y doctorado, que por azares del destino se encuentra ya privados de la libertad, o con una formación de educación media, superior o superior. ¿Cómo los integramos a esto? Parte de esta visión de mejorar el sistema penitenciario y hacer el respeto a los derechos integrales de las personas privadas de la libertad es proporcionarles herramientas para su desarrollo de manera integral. Podemos, en este caso, a estas personas integrarlas en un plan de actividades de acuerdo a su perfil. Esta es lo que venía la pregunta anterior. Su perfil, el perfil de cada uno. No vas a poner a hacer a todos lo mismo. Son perfiles individuales conforme a su edad, a su capacidad, a su desempeño laboral. El plan de actividades para efectos de visión a futuro de un posible beneficio preliberacional tiene una visión periódica. Periódica, ¿por qué periódica? Porque el plan es anual, cada año se revisa. Cada año la autoridad penitenciaria tiene la obligación de hacer la revisión, la modificación y adecuación de ese plan de actividades. Otro punto integral de los derechos de las personas de la libertad bajo el principio de presunción es que las personas sentenciadas con ejecutoria que están ya sometidas a un sistema de seguridad de cumplimiento de la pena tienen ante todo la presunción de inocencia en relación a todos aquellos incidentes de orden interno disciplinario que se puedan generar. Esta perspectiva debemos de tenerlas bien claras para entender que la imposición de una medida disciplinaria tiene que seguir bajo los principios estrictos del debido proceso. No puedes imponerle a una persona privada de la libertad, piensa en calidad de procesado o sentenciado, una medida sin tener a su defensor, sin tener esa oportunidad de réplica. No debemos de perder de vista que ya en etapa de ejecución de la, dice que no se escucha. Sí se escucha, maestra. Le pedimos por favor al usuario que manifestó que revise el audio de su equipo, porque sí le escuchamos perfectamente. Adelante, por favor. En este sentido, no podemos perder de vista que parte fundamental de la visión de poder aspirar a un beneficio preliberacional como uno de sus derechos de certeza jurídica es que ante todo, al hacer la apertura de la ejecución de la pena o del inicio ordinario de ejecución, cuando ya tenemos una sentencia con ejecutoria, bueno, ¿y qué pasa si no tengo sentencia con ejecutoria? O sea, ¿cómo va a saber el juez de ejecución de mi existencia? Se hace una carpeta provisional. Esta carpeta provisional tiene como objeto que el juez de ejecución más cercano al centro de ejecución o al centro penitenciario donde estás privado de la libertad cumpliendo una medida de seguridad, en caso de ser procesado, ojo, procesado, tenga el deber de vigilar, proveer, garantizar y sustentar que los derechos integrales de esa persona sean respetados bajo los más estrictos principios de dignidad humana. En algunos estados se aplica, en otros no se aplica, en otros esta carga se la dejan al juez de control,
Lo correcto es, conforme a la ley nacional, es que el juez de ejecución vea, ventile, vigile, promueve, garantice, auspicie y cumpla de manera satisfactoria e integral que los derechos integrales, bienestar, mínima intervención, respeto a su dignidad, libertad, libertad de género en el sentido de protección, debería estar sustentado ante el juez de ejecución. Hecho realidad es que algunos estados de la República, sin decir quiénes, por razones obvias, hacen cuando se inicia la ejecución de la pena, en lugar de hacer un auto de inicio de la carpeta de ejecución, que un papel en sí mismo, una resolución, una determinación, a lo mejor nosotros que somos operadores lo entendemos, lo leemos porque entendemos el contexto, el lenguaje, el tecnicismo, pero ¿cómo le vas a pasar una copia de esa resolución de inicio de compurgamiento de pena donde le estás diciendo cuándo inicia, cuándo concluye, qué abonos tiene, cuántas penas tiene y cuándo va a concluir y la posibilidad a futuro de un posible beneficio preliberacional en un acta? Yo creo que ahí estamos rompiendo el principio fundamental de acceso al debido proceso de la justicia, a la inmediación. Ahí deberíamos de tener a nivel nacional implementado una audiencia inicial de ejecución. Deberíamos de, porque así le daríamos la opción, la oportunidad a la persona privada de la libertad, cual está cumpliendo ya una pena como tal, la explicación directa, real, en un lenguaje llano y claro, la situación de la ejecución, del proceso de la ejecución de su pena. En algunos estados lo hacen, en otros no lo hacemos. Y esos son los grandes retos de nuestro sistema nacional de acceso integral a la justicia en materia de ejecución de penas y de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El acceso llano, claro, a estos principios normativos a los cuales están sometidos. Es muy importante que no perdamos de vista como operadores que el hecho que una persona tenga antecedentes penales con la visión de la Ley Nacional de Ejecución de Penas en los artículos 37 y 141 sobre la imposibilidad de poder aspirar a un beneficio porque existen estos antecedentes, se puede cesar, puede cambiar con la misma visión del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en cual podemos invocar una cancelación de antecedentes penales siempre y cuando no sean graves para efecto de poder aspirar a un beneficio preliberacional en estos términos. Esto también se está haciendo, esto sí lo estamos haciendo en Tamaulipas como tal, en el sentido de darle ese misticismo de calidad a poder aspirar a un beneficio preliberacional. Sí se pueden cancelar antecedentes penales, sí, y es parte integral de un derecho humano a aspirar a la libertad, sí. El principio de derecho humano a la libertad, que es aspiracional. No podemos perder de vista que todos los beneficios, ya sean los abrogados que se pueden invocar de manera bajo el principio del derecho adquirido y transitorio tercero de Ley Nacional de Ejecución de Penas, bajo la perspectiva de ultrarretroactividad de la Ley del 14 Constitucional, así como a los que se encuentran vigentes bajo la perspectiva de Ley Nacional de Ejecución de Penas, bajo principio integral humano del derecho a la libertad, todos estos beneficios son de carácter premial. Y el premio a ello es su buena conducta. El cumplimiento ya sea del plan de actividades o en su caso en la modalidad de estudios de personalidad, en su caso el sistema tradicional. No hemos llegado al punto de invocar que las personas del sistema tradicional también tienen el derecho a poder invocar un beneficio con Ley Nacional de Ejecución de Penas. O sea, no todos los del sistema de oralidad nos vamos con sistema de oralidad. No, también tenemos el sistema tradicional que están cumpliendo una pena y que pueden aspirar, conforme al transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, tienen el derecho humano pro libertad de aspirar a un beneficio. Y sí es viable. Sí es viable. Y se puede hacer el equivalente
esos estudios de personalidad, porque lo que tenemos que, el plan de actividades, porque lo que tenemos que demostrar es buena conducta, la evaluación técnica del dictamen de criminología, psicología y educativo, que ha cumplido, que ha tenido una evolución en el tiempo que ha estado privado de la libertad, y que existe un dictamen favorable de esa persona privada de libertad para poder aspirar a un beneficio, a poderse reincorporar socialmente. Eso es un derecho humano que tiene la persona privada de la libertad, a la aspiración a esto. Es que soy del sistema tradicional, no puedo aspirar a un beneficio de ley nacional. Claro que sí puedes, sí se puede. Hay que plantearlo, hay que verificarlo. Tenemos también la otra perspectiva de ley nacional de ejecución de penas bajo la estricta visión del principio al derecho que tiene una persona a poder aspirar a un beneficio preliberacional, que son los beneficios humanitarios y especiales que están marcados en el 144. Empecé la plática en el sentido de que no iba a tocar el artículo 10 de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, porque es más complejo. Y este 144 quiero tratarlo desde una perspectiva completamente de equidad de género. Cuando hablamos de un cuidador preferente, no estamos hablando únicamente de la mujer como tal. Podemos hablar del papá, pero tenemos que demostrar que ese menor, ese incapaz, esa persona vulnerable a la cual nos refiere el 144, su único cuidador se encuentra privado de la libertad, y ese es el individuo para poder tener la aspiración a este tipo de sustitutivo de pena que nos marca la ley nacional. Ese es un derecho humano, un derecho fundamental que tiene la persona privada de la libertad, que en estos términos pueda aspirar. En la más estricta análisis, en el más estricto análisis de los derechos de las personas privadas de la libertad, debemos de entender que ante todo no podemos suprimir el derecho a su dignidad, a la dignidad humana. Ya que suprimimos este punto, estamos suprimiendo su calidad de seres humanos. Ese es un conflicto muy fuerte que tenemos con población penitenciaria privada de su libertad por delitos en los cuales no nos contemplan un beneficio prediversional. Trata, secuestro, delincuencia organizada. Al darles la respuesta tajante de que no tienen la aspiración a poder tener un beneficio preliberacional, a que tienen que cumplir, como se llama en el argot penitenciario, una pena seca, y que estas penas van más allá de la cronología del término humano natural de vida, les estamos robando esa dignidad, ese aliciente. Eso es una invocación, una solicitud, una sugerencia de un litigante a otro litigante. Nunca hay que robarle esa esperanza. Hay una información aquí que pusieron en el chat, dice, ¿me lo puede leer, Helen, por favor? Sí, maestra, claro. Bueno, preguntan, ¿qué estrategias se pueden adoptar para garantizar el acceso a los derechos políticos electorales de las personas privadas de la libertad? Por ejemplo, emitir el voto. Y hay otra pregunta, que nos dicen, a ver, permítanme un tantito, aquí está. Maestra Eloísa, de acuerdo en todo el establecimiento, en que todo establecimiento penitenciario debe disponer de un servicio médico calificado y de una alimentación digna para las personas privadas de la libertad. Por otra parte, en el supuesto de las reclusas embarazadas que dan a luz dentro del establecimiento, aunque sabemos que no hay las condiciones, sin embargo, suscitado el caso, ¿debe hacerse constar el lugar de nacimiento del bebé en la partida de nacimiento? Yo creo que no, no. Mi postura personal, no voy a entrar en debate de otras posturas académicas o dogmáticas o establecidas, no. Es discriminatorio. Es discriminatorio para el nuevo ser. La pena es para la madre, no para el menor.
No. Sí, es como un acta de nacimiento. Les voy a poner un ejemplo burdo. Mi hijo nació en Tampico, pero su acta de nacimiento es de Madero. Y el acta de nacimiento, aunque es expedido por el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, dice nacido en el puerto, en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Punto. No cita lugar en específico, Los Ángeles, la Beneficencia Española, Seguro Social, no. Yo creo que en este sentido muy particular no debe de calificarse o ponerse en el acta el lugar de nacimiento. ¿Se puede poner la ciudad? Sí, pero no dónde, porque la pena es para la madre, no para el menor. Es discriminatorio. El tema de los derechos políticos civiles es un temazo. Hemos tenido debates al respecto, porque ¿en qué se fundamenta una sentencia cuando dice, y se suspenden todos los derechos civiles y políticos? Así en antaño, ¿no? En el sistema tradicional. Y así, o sea, se entenderá que están suspendidos sus derechos civiles y políticos. Pero ¿en qué tanto se fundamenta para hacer viabilidad, la viabilidad de la suspensión de este derecho? Porque entendemos que la pena en sí es la imposibilidad del libre tránsito. La pena en sí es la expresión directa que viene en la sentencia del no poder hacer ciertas determinadas cosas, vienen expresas en la sentencia y de ahí viene la perspectiva o el axioma de que la pena se cumple sin exceso ni defecto a la exacta aplicación de la ley. O sea, no podemos ir más allá de esa pena impuesta, de esa sentencia. Ha sido un tema de mucho debate, no se ha llegado a nada en concreto. En lo particular, creo que tenemos que seguir analizando que la viabilidad de darle este poder de voto a las personas privadas de su libertad, pero tiene mucho que ver, va de la mano con la cuestión de poder interno de los autogobiernos, de los gobiernos internos que existen de facto en los centros de ejecución. Existen, ahí están, materialmente ahí están. No podemos ignorarlos. Y este desequilibrio que hablaba al principio de los límites, de poner límites a la autoridad bajo la perspectiva de los derechos humanos que se debe de imponer así, que esa es la contracarga, también va con los factores de poder interno. ¿Cuáles son esos factores de poder interno? Los autogobiernos. Yo soy defensora, no sé cuántos defensores estén aquí. Yo hago visita carcelaria. Más de una vez me ha tocado ver una situación de foco rojo, foco amarillo, cuestionar qué pasó, nada. Y el silencio de las personas vulnerables, porque sienten que no tienen otra opción. Los operadores tenemos la obligación de vigilar que esa trama, ese desequilibrio no se rompa tan dramáticamente, que haya un respeto por los mismos compañeros en la comunidad penitenciaria interna. Hay cuestiones muy particulares, por ejemplo, en Ecuador están trabajando en un defensor penitenciario. En Chile se busca que el defensor se encuentre inserto dentro del centro de ejecución, que se busque la figura del defensor penitenciario desde la visión de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Pero una persona externa, o sea, ¿cómo vas a saber las condiciones que viven cada día la población que vas a representar o que intentas estudiar sus problemáticas internas estando en convivencia con ellos, sabiendo cuándo les falta el agua, qué les sirvieron de comer del rancho, si vino el médico, no, si hubo atención, qué condiciones, el trato de los custodios con la población? Sí, estamos hablando de una situación muy utópica, tal vez, pero necesaria, sí, sí es necesaria, sí es necesaria. Las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen un porqué estar privadas de la libertad en su diferente situación, hipótesis, circunstancia. Pero no podemos de perder de vista que el principio de su dignidad como seres humanos no se las podemos arrebatar. Y como
se inició el conversatorio de este día. Todos estamos sujetos, todos, absolutamente todos estamos sujetos en determinadas circunstancias de vida a infringir la ley, por un incidente vial, por un accidente, por una situación extraordinaria, por un mal momento de exceso y apasionamiento. ¿Cuántas veces hemos caído en ver noticias, en espiar noticias, donde te sorprende la noticia de que alguien conocido, cercano, famoso, cae en un supuesto de un ilícito que la ley señala como delito, o un hecho que la ley señala como delito? No estamos exentos. Yo creo que no debemos de perder vista la dignificación del ser humano que se encuentra privado de la libertad para efecto de trabajar en pro de sus derechos, pero de manera integral. No sé si existe algún otro comentario. Son las preguntas que tenemos, maestra, ya estamos en el tiempo, y agradecerle nuevamente el que haya compartido esta mañana con todas y todos nosotros, pues su amplia experiencia en este sistema acusatorio del cual ahora pues ya tenemos que estar todos apegados, y específicamente sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas hace a la maestra Luz Eloísa Martínez Salazar por haber impartido la plática Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el Sistema Penal Acusatorio. Muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Invitamos a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom, por favor, a quienes les sea posible, encender sus cámaras para que podamos tomarnos ya una fotografía final con nuestra invitada del día de hoy, a quien le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por compartir esta mañana. Yo les tengo un cuestionamiento a nuestros acompañantes. Adelante, maestra. Si en Chiapas están haciendo cancelación de antecedentes penales, si en Chiapas están haciendo audiencia inicial, si en Chiapas se está haciendo visita regular, visita carcelaria, ¿cómo se está atendiendo en este momento con la pandemia las cuestiones imperativas de los centros de ejecución? Esas serían mis cuestionantes, ya que no puedo ir a Chiapas. Sí me interesaría mucho. Claro que sí, maestra. Pues ya en privado, si quieren me lo contesta, o quien desee, algún defensor. Veo defensores, veo gente de la Comisión del Estado de Derechos Humanos de la Comisión de Chiapas, veo compañeros, abogados, litigantes. Sería interesante esa retroalimentación, eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, maestra, claro gracias que sí, por con su mucho atención. gusto. Vamos a hacerle llegar su inquietud a nuestra visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, quien es justamente el área encargada de dar todo este seguimiento a los centros de reinserción, y con muchísimo gusto pues le compartimos la información que usted pudiera requerir, específicamente pues del estado de Chiapas y de lo que la Comisión Estatal realiza en la defensa de las personas privadas de la libertad. Entonces, por favor, invitamos a quienes les sea posible encender sus cámaras para que podamos tomar una imagen final. Entonces, por favor, a la 1, a las 2, por ahí está conectándose todavía. 1, 2, 3. Una, dos, tres. Muchísimas gracias, maestra Luz Eloísa, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros, a las y los compañeros de la comisión y a las personas externas que se conectaron el día de hoy. También muchísimas gracias, y que tengan todas y todos un excelente inicio de semana. Gracias, muy amable. Un abrazo fraternal a la distancia. Un abrazo fraternal a la distancia. Gracias, maestra. Bye.